estimados asistentes e invitados, queridos amigos. Hoy contamos entre nosotros con personas procedentes de Guatemala, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México y, por supuesto, Portugal, nuestros hermanos ibéricos, con un contingente de hasta 4 participantes. Caros amigos, sejam bem-vindos. Obrigado pela súa presença. En verdad estamos muy agradecidos por el esfuerzo que habéis realizado por estar hoy aquí, que no es poco. Algunos habéis cruzado pues, el Canal de la Mancha y luego habéis llegado a España a través de Francia, otros habéis llegado desde Portugal, os habéis cruzado el océano. Sin embargo, la escuela ibérica trasciende Iberia e Iberoamérica, pues no atesora y difunde una tradición limitada por unos confines geográficos, sino que los trasciende, como nos recordaron atentamente los amigos de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España hace unos meses. Es una tradición global, universal, como lo es también la fe católica de su corazón palpitante. Y de ello da muestra también la representación estadounidense y guineo-ecuatoriana que se da cita aquí estos días, y muchos otros que están todavía por llegar y sumarse a esta apasionante y ambiciosa misión. Porque esta es una misión, es decir, el reto es formidable, no nos equivoquemos. Pues no es otro que acudir al rescate de un Occidente que en cierta medida se desmorona. Occidente, diría yo, que como mínimo es la suma de la tradición anglosajona, más la tradición hispánica, que hoy definimos como ibérica, y una constelación de tradiciones menores, si se quiere, de Europa continental. Y sin embargo, pues a mi juicio, más de 3 siglos de imperios enfrentados, de luchas fratricidas, de leyendas negras varias, han reducido el proyecto occidental a uno eminentemente fundado sobre la Ilustración escocesa y el empirismo británico. Y me remito a la realidad de nuestro tiempo para certificar que la tradición anglosajona por sí sola no parece suficiente como para sostener el proyecto occidental. Esta tradición, por supuesto, presenta una vasta y rica filosofía de la libertad que debemos conocer y valorar, pero la preponderancia de una noción de libertad a la anglosajona, entendida en un sentido eminentemente negativo, resulta problemática. Así, este sentido negativo, que básicamente quiere decir esa ausencia de coerción, de coacción, de intervencionismo, no, aunque es positiva en los planes de las personas, es una libertad entendida en sentido finalista y no da las herramientas para la consecución de ese proyecto vital. Así es una condición necesaria, pero no suficiente para el florecimiento de las sociedades. Y es más, yo incluso llegaría a decir que el rechazo constante de la autoridad puede conducir, y conduce, y lo vemos, al rechazo de la autoridad política y hasta moral, que impide, en última instancia, la definición de un bien común, que queda relegado a un mero interés general. En cambio, la tradición ibérica comprende la libertad en un sentido eminentemente positivo. Ya no se trata de una libertad de, sino una libertad para. Una noción de libertad reconciliable con la autoridad política y dirigida por una brújula moral, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la consecución de ese ideal de vida buena. Y esta es nuestra tradición, y ese es nuestro legado. Y nosotros somos responsables de su cuidado y transmisión, porque lo merecen nuestros pueblos, para los que todavía es desconocido, y porque creo que Occidente lo necesita desesperadamente. Como también lo necesita, por cierto, el pensamiento católico de vanguardia en nuestro tiempo, que debe encontrar, a mi juicio, una mejor alternativa que las que plantean el integrismo y el posliberalismo. Y para asumir esta tarea, nace Escuela Ibérica, con la misión precisamente de crear escuela. Con líneas de investigación tan ricas como el descubrimiento de la influencia de la escolástica tardía, en la propia tradición liberal clásica británica e incluso los padres fundadores de los Estados Unidos, descubriendo así que Russell Kirk se equivocaba al trazar las raíces del pensamiento estadounidense desde Jerusalén, Atenas y Roma hasta Londres y Filadelfia. Y diríamos nosotros que entre Jerusalén, Atenas y Roma
y antes de Londres y antes de Filadelfia estaba Salamanca. Y estaba en Salamanca como estaban Coimbra y Évora, amigos portugueses, y también San Marcos en Perú, y tantas otras universidades que fueron hogar de la mayor estirpe intelectual que ha producido nuestra civilización. Tampoco nos conformamos, conste en acta, y en esto debemos hacer todos un esfuerzo, no nos conformamos con una mera exégesis histórica, sino que deseamos trazar un linaje ininterrumpido, aunque complejo, de identificación que se encuentra a ambos lados del océano o de los océanos, como también a ambos lados e incluso de las independencias americanas y que llega hasta nuestros días. Esta escuela ibérica precisa de la ayuda de todos, como también es patrimonio de todos. No es feudo así de nadie y por lo tanto nadie debe instrumentalizarla por interés nacional, político o económico. Es un legado de la hispanidad al mundo y nosotros tan solo deseamos protegerlo y difundirlo, en colaboración con quienes quieran ayudarnos en esta tarea porque comparten nuestra visión. Y en especial queremos difundir el formidable legado que la Academia lleva años haciendo de forma relativamente silenciosa y que el mundo merece conocer. Queridos León e Idoia, vicepresidentes académicos de Escuela Ibérica, que hoy me acompañáis, queremos que el mundo conozca los preciosos frutos de toda una vida académica al servicio de esta noble causa. Termino ya agradeciendo a las principales organizaciones representadas hoy aquí y apoyando esta iniciativa, al Instituto Fe y Libertad, a la Fundación Patria Unida, al Ateneo Escurialense, al Instituto Juan de Mariana, al Centro Diego de Covarrubias, a Creo Perú, a Libres en Movimiento, a las revistas Vértice, Razón Española, Crítica 21 y Fe y Libertad. Al Real Centro Universitario María Cristina por su amabilidad al prestarse como anfitrión de estas jornadas y en especial a The European Conservative por su generosidad, sin la que tampoco habría sido posible este encuentro. Agradezco también al impresionante equipo impulsor que lidera esta iniciativa, por su apoyo, por su aliento. Queridos León e Idoia, querido André, querida Carol, gracias. Y por último, puestos a agradecer, pues aprovecho para dar las gracias a mi esposa, Belén, por su apoyo incondicional en esta empresa, y a mis hijas, que de momento no nos han interrumpido la sesión, Belén, Isabel y Ana, por hacer este reto todavía más desafiante. Quedan inauguradas las primeras jornadas de pensamiento ibérico. Muchas gracias a todos. A continuación, procedo a presentar al profesor Francisco José Contreras, quien impartirá la ponencia inaugural. El profesor Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, ha sido diputado por Vox en el Congreso durante la 14ª legislatura y es autor de numerosos libros, de entre los que destacan Savigny y el historicismo jurídico, Kant y la guerra, y su libro Una defensa del liberalismo conservador, que me parece especialmente pertinente a los efectos de estas jornadas. Querido profesor, gracias por acompañarnos hoy. Todo suyo. Muy bien, pues buenos días y ante todo muchas gracias a la Escuela Ibérica y a Juan Ángel Soto por este honor inmerecido y además un poco abrumador, porque sé que me dirijo a un público muy cualificado, de pronunciar la conferencia inaugural de estas primeras jornadas sobre la Escuela Ibérica de Pensamiento. Bien, yo me voy a limitar a una introducción sobre el concepto de escuela ibérica, las polémicas que suscita, sus méritos, los debates que hay sobre ella. Y lo primero que tenemos que constatar es que el nombre mismo no es pacífico. Es decir, nosotros nos llamamos
Este think tank ha decidido llamarse Escuela Ibérica de Pensamiento, pero esa corriente de intelectuales, sobre todo españoles y portugueses, de los siglos XVI y XVII, pues ha sido designada a veces también con otras etiquetas. Hay una polémica sobre la etiqueta, ¿no? Especialmente desde la obra de referencia del jesuita italiano Carlo Giacon, que entre 1944 y 1950 publica su obra La Seconda Scolastica. Claro, es un jesuita italiano, barre un poco para casa, él propone un rótulo no nacional, un rótulo, digamos, abstracto, en el que haya sitio tanto para los hispano-portugueses como también para algunos italianos importantes en la génesis de la segunda escolástica, especialmente Tommaso Bio, llamado el cardenal Cayetano, autor del primer comentario completo sobre la Suma Teológica de Santo Tomás, publicado en Venecia entre 1508 y 1523, y que será una obra de referencia en las universidades en los siglos siguientes. Se convertirá casi en la interpretación por excelencia de la obra de interpretación canónica de la obra de Santo Tomás. Frente a él tenemos a nuestro Menéndez Pelayo, que escribió aquello de que España es la cuna de los más ilustres escolásticos después de Santo Tomás. Yo creo que estas disputas, digamos, nacionales, estos intentos de apropiación nacional de un movimiento filosófico, sobre todo un movimiento como este, no tienen demasiado sentido, porque, bueno, recordemos que católico significa universal. Entonces, si la filosofía trasciende las fronteras, más aún el pensamiento católico. Pero también es justo constatar que van a ser España y Portugal, que en ese momento son la superpotencia mundial, los países que aporten representantes más ilustres a este movimiento intelectual, ¿no? Bien, entonces, ya digo, la denominación alternativa a la de escuela española o escuela ibérica o escuela de Salamanca sería la de segunda escolástica o escolástica tardía. Es un nombre muy utilizado en el extranjero, Spätscholastik o Late Scholasticism, escolástica tardía. ¿Por qué tardía o por qué segunda escolástica? ¿Qué ha pasado con la primera? Bien, entre la escolástica plena, digamos, del siglo XII, siglo XIII, Santo Tomás, etc., y la segunda escolástica de nuestros autores ha mediado una crisis, hay una cierta discontinuidad. ¿En qué consiste esta crisis? Mi colega, en fin, mi catedrático de Historia del Derecho en Palma de Mallorca, Rafael Ramis Barceló, ha publicado hace poco una obra muy valiosa, se llama precisamente la Segunda Escolástica, y él distingue una serie de facetas de esa crisis que aqueja a la escolástica en los siglos XIV y XV. Y el primero de esos factores, por supuesto, es el nominalismo. Es decir, es la figura de Guillermo de Ockham. Ockham realmente, con su nominalismo y con su disociación de razón y fe, está atacando el fundamento mismo de la escolástica, que es la complementariedad entre razón y fe y la capacidad de la razón para establecer los preámbulos de la fe, los preámbula fidei. Y para Santo Tomás, por ejemplo, la existencia de Dios no es un artículo de fe, es un preámbulo de la fe. Hay una serie de verdades sobre el orden del mundo y sobre Dios que la razón puede establecer por sí misma al margen de la revelación, o puede encontrar por sí misma al margen de la revelación. Y solo una vez establecido esos fundamentos será posible el acto de fe. Solo puedo creer que Dios se ha revelado a través de Jesucristo si antes sé que existe algo así como un Dios, ¿no? Entonces, esta arquitectura de los preámbulos, los artículos, va a ser demolida por Guillermo de Ockham, que niega los preámbulos de la fe, niega la capacidad de la fe para demostrar, por ejemplo, somete a crítica las famosas 5 vías de Santo Tomás para la existencia de Dios, para demostrar la existencia de Dios, lo cual no implica que Guillermo de Ockham sea ateo. Guillermo de Ockham fue un fervoroso creyente, pero considera que la relación del hombre con Dios se puede basar solo en la fe, no en la razón. Son vías excluyentes entre sí, en tanto que la esencia de la escolástica consiste precisamente en considerarlas indisociables, ¿no? Por otra parte, Ockham somete a crítica la idea de los universales, que ha sido tan importante en la filosofía desde Platón y Aristóteles, esos universales, esencias que Platón situaba en un mundo metafísico independiente del mundo sensible o por encima del mundo sensible, mientras que Aristóteles había encarnado, había impreso en los entes materiales mismos. Pues bien, ahora Ockham simplemente los niega, no tienen una entidad propia, realmente no son más que abstracciones mentales o bien palabras con las cuales designamos a objetos individuales, entes individuales que comparten ciertas características. Ahora no tenemos tiempo de
de profundizar en esto. También el voluntarismo de Occam en la ética supone una revolución, ¿no? 2000 años antes, Platón, en su diálogo Eutifrón, había planteado el dilema filosófico-moral fundamental. Lo bueno es ordenado por los dioses porque es bueno, o bien es bueno porque es ordenado por los dioses. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Santo Tomás hubiese respondido que Dios ordena lo bueno porque es intrínsecamente bueno. Por tanto, no hubiese podido ordenar otra cosa. Occam piensa que lo bueno es bueno porque Dios lo ha ordenado, pero hubiese podido ordenar otra cosa. Dios hubiese podido ordenar el adulterio. Entonces el adulterio habría sido una acción virtuosa. El asesinato, incluso el odio a Dios. El mismo primer mandamiento del Decálogo es, digamos, un mandamiento puramente positivo o convencional. Se basa exclusivamente en la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios hubiese sido otro habría sido el contenido del orden moral. Bien, todo esto implica una revolución filosófica que deja a la escolástica, digamos, tambaleante o sumida en una crisis de identidad. Por cierto, es interesante que esta negación del acceso racional a Dios va a comportar como consecuencia secundaria un florecimiento de la mística en los siglos XIV y XV. Y hay importantes místicos en esa época, ¿no? Empezando por el maestro Eckhart a principios del siglo XIV, y los seguidores de Eckhart pues conforman una especie de secta en Alemania, los Gottesfreunde, los amigos de Dios, y fenómenos similares se producen un poco en todos los países. Hay místicos importantes como Tauler, Suso, etcétera, Santa Catarina de Siena. En los siglos XIV y XV florece también la devotio moderna, es decir, prácticas de devoción personal, privada, al margen de la liturgia, al margen de los sacramentos, la liturgia eclesial. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis pues es el monumento más importante, la obra más influyente de esta corriente de la devotio moderna. Simultáneamente se está produciendo una crisis de credibilidad y de autoridad moral de la Iglesia. Es un mal momento para la Iglesia, se produce el cisma de Occidente, llega a haber hasta 3 papas simultáneamente durante el concilio de Constanza. Hay un gran descontento acerca de vicios eclesiásticos, tales como la simonía, el nepotismo, la compraventa de indulgencias, etc. Así se va a ir creando el caldo de cultivo para la reforma protestante en el siglo XVI. Y un poco el resultado doctrinal de esto es la afirmación de la corriente conciliarista, el conciliarismo del siglo XV, que entiende que es al concilio, no al Papa, a quien Jesucristo le ha entregado la garantía de la infalibilidad en la definición de las cuestiones de fe, ¿no? Y esta doctrina va a ser afirmada por el Concilio de Basilea en 1431, será revocada un siglo después por el Concilio de Letrán. Después tenemos también el humanismo. Sabemos que el siglo XV es el Renacimiento, es el florecimiento del humanismo, y el humanismo es una fuerza, digamos, hostil a la escolástica. Va a contribuir a este despegue del humanismo renacentista la llegada de muchos sabios griegos refugiados procedentes de la Constantinopla, que acaba de caer en 1453 en manos de los turcos. Y ellos contribuyen, por ejemplo, a un redescubrimiento de Platón por la filosofía cristiana, ¿no? Porque Platón había sido prácticamente ignorado, no totalmente, pero casi totalmente ignorado por los filósofos medievales. La escolástica se había basado mucho más en Aristóteles, que fue mejor conocido durante la Edad Media. Cuando Santo Tomás habla del filósofo con mayúscula, se refiere, no hace falta explicarlo, a Aristóteles, ¿no? Bueno, ahora se critica eso precisamente a la escolástica, una excesiva dependencia de Aristóteles, que era un autor más difícilmente cristianizable, se entiende, que Platón. Platón es como más espiritual, Aristóteles es más empírico. Por eso se crea en 1462 la Academia Platónica de Florencia. La funda Marsilio Ficino. Pero ya digo, todas estas son fuerzas hostiles a la escolástica, como también lo va a ser, por supuesto, la Reforma Protestante a partir de 1517. Es poco conocido que Martín Lutero, 2 meses antes de publicar sus famosas 95 tesis de Wittenberg, que pondrán en marcha
la Reforma o que provocaran la ruptura respecto a la Iglesia Católica, había publicado una Disputatio contra Scholasticam Theologiam de 98 tesis, ¿no? Que contiene, por ejemplo, la afirmación totus Aristoteles ad theologiam est tenebra. Todo Aristóteles es nocivo, es tiniebla para la teología. Bien, realmente yo diría que Lutero abominaba no solo de Aristóteles, sino de la filosofía en general, ¿no? Quiero decir, Lutero se había formado en la teología eucamista, era la teología que se enseñaba en las universidades de Wittenberg y de Erfurt, en las que él se formó. Ya hemos hablado antes de la forma en que Guillermo de Ockham disocia el binomio fe-razón, destruyendo así el fundamento de la escolástica. Como es conocido, Lutero va a optar por la sola fides, solo la fe, por tanto, no las obras, por un lado, pero tampoco la razón. La razón para Lutero es die Hure des Teufels, la ramera del diablo, ¿no? La razón no es amiga de la fe, es enemiga de la fe. Finalmente, el sexto factor de crisis sería el descubrimiento de América en 1492, que ensancha los límites del mundo de manera inesperada y sobre todo le plantea a la filosofía cuestiones inéditas que, por supuesto, Santo Tomás no se hubiera podido nunca plantear, ¿no? Esa entrada en contacto con esta rama perdida de la humanidad, disociada 15.000 años atrás del tronco común de la humanidad. Bueno, pues se plantean cuestiones teológicas y antropológicas. ¿Son hombres como nosotros? ¿Es válida la redención de Cristo para ellos? Es decir, Cristo murió también por estos indígenas americanos, ¿no? Hay que decir que en líneas generales la respuesta de España y Portugal a estas graves cuestiones es una respuesta afirmativa, y ese es uno de los timbres de gloria tanto de España como nación en el siglo XVI como específicamente de esta segunda escolástica o la filosofía española de este tiempo. Bien, entonces digamos que hacia 1500 encontramos una escolástica sumida en crisis por las razones que acabo de analizar. Y también la escolástica entonces es percibida como decadente, es decir, su viejo método, un método admirable por otro lado, por lo meticuloso que es y la atención que concede a los argumentos de los enemigos, ¿no? Sed contra, es decir, la lectio, la disputatio, la quaestio, no podemos entrar en mayores detalles. Pues bien, ahora se percibe a la escolástica como demasiado encorsetada por su método, por su viejo método académico y argumentativo, y también como, digamos, enfangada en cuestiones inútiles, en pseudoproblemas, ¿no? Cuestiones bizantinas, se suele decir, en sentido peyorativo. Una filosofía alejada de la realidad histórica, económica, política. Bien, pues precisamente la segunda escolástica hispano-portuguesa va a ser una respuesta a esta acusación o a este desafío, en el sentido de que va a ser eminentemente filosofía práctica, sin que por eso abandone las grandes cuestiones de la teología, de la esencia, la existencia, qué es Dios, cuáles son sus atributos, etc. También son tratadas por los teólogos españoles del XVI, pero ellos también van a tener una vocación práctica de aplicación de la teología a los desafíos y las preguntas de la época, ¿no? Y esto es muy claro en Francisco de Vitoria. Por cierto, el tomismo salmantino, se habla de la escuela de Salamanca. El tomismo salmantino nació en París. Muchas cosas españolas importantes del siglo XVI nacieron en París, por ejemplo, la Compañía de Jesús, que es fundada allí por Ignacio de Loyola. Pues bien, tanto Francisco de Vitoria como Domingo de Soto se formaron en la Universidad de París, donde había enseñado Santo Tomás 3 siglos antes. Y bueno, después Vitoria, como sabemos, ocupó la cátedra de prima en la Universidad de Salamanca a partir de 1527. Pues bien, en su Relectio de Potestate Civile,
cuando comenta la Quaestio 1 de la primera parte de la Summa Teológica de Santo Tomás, Vittoria escribe: Sacra Theologia non habet limites, la Sagrada Teología no tiene límites. Y dice más adelante, ahora ya en castellano, el oficio del teólogo es tan vasto que ninguna materia o disputa parecen ajenas a su profesión. Es decir, aquí está atribuyendo Vittoria una especie de elasticidad infinita a la teología. El teólogo es competente para pronunciarse desde su saber teológico sobre todo tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones actuales, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones, digamos, coloniales, ya que se trata de la ocupación de América por parte de los españoles, un debate en el que, como sabemos, Vittoria va a tener una participación decisiva con sus 2 reelecciones de Indis. Entonces, esta es la peculiaridad de los clásicos de la escuela española, que son un poco intelectuales todoterreno, intelectuales generalistas, que lo mismo se pronuncian sobre cuestiones económicas, como vamos a ver dentro de un momento, como sobre cuestiones de derecho internacional o de relaciones entre los pueblos, y Francisco de Vitoria es considerado por muchos el padre del derecho internacional moderno, que sobre cuestiones políticas son a un mismo tiempo teólogos, juristas, teóricos políticos e incluso economistas. Esto le va a ser reprochado por algunos, yo creo que es una virtud. Y bueno, por establecer alguna vinculación con nuestro tiempo, también me parece que en la actualidad hacen falta generalistas, hacen falta gente con conocimientos sobre muchos campos y capaces de combinarlos, integrarlos en una visión del mundo coherente. Y esto quizás está faltando. Ortega y Gasset habló de la barbarie del especialismo, ¿no? Es decir, la compartimentación excesiva de los saberes en parcelas cada vez más reducidas. Bien, ya digo, esta vocación práctica y empírica, no sé si decir empírica, razón práctica, racionalidad práctica, ha sido muy elogiada por algunos, pero también criticada por otros. Entre los primeros figura Joseph Cola, con su trabajo clásico sobre la escuela española, un trabajo de los años 40. Él acuñó la expresión Magni Hispani, los grandes hispanos, Hispania en el sentido de Luis de Camões, ¿no? Españoles y portugueses, además España y Portugal políticamente comparten monarca entre 1580 y 1640. Cola agradece a la escolástica española el haber sacado al iusnaturalismo del ucronismo, de la mera abstracción ahistórica, haber proyectado el derecho natural sobre la historia de su tiempo. Pero esto, en cambio, como digo, les ha sido reprochado por otros, especialmente Michel Villet, en su obra La formación de la pensée juridique moderne, publicado en 1968, dedica todo un capítulo a darles, en fin, a denigrar y a criticar a la escuela española. Él considera que con este descenso a la realidad histórico-empírica, ellos están rebajando la dignidad filosófica de la teología. Llega a escribir Villet: ellos desean la victoria de la moral cristiana influyendo en la conciencia de los reyes y de sus funcionarios. Desvirtúan la doctrina tomista en función de intereses prácticos y coyunturales. Y por supuesto que los clásicos españoles y portugueses deseaban la victoria de la moral cristiana, la aplicación de la moral cristiana, influyendo en los reyes y sus funcionarios. Yo veo eso como un mérito. Villet lo ve como un desdoro, ¿no? Ellos deseaban cristianizar la economía, deseaban cristianizar la política colonial española en América, etc. Otra cosa de la que Michel Villet acusa a los españoles es de haber desarrollado el concepto de derecho subjetivo. Sobre esto hay, en fin, un gran debate histórico-filosófico, porque hay otros que consideran que fue Guillermo de Ockham. En fin, la paternidad de la noción de derecho subjetivo
es atribuida a pensadores distintos de distintas épocas, pero hay bastante coincidencia en que al menos dieron un impulso importante a esto los españoles de la segunda escolástica, especialmente Fernando Vázquez de Menchaca, en su obra de 1559, Controversias ilustres y otras de más frecuente uso. Él utiliza varias veces la expresión iura naturalia, en plural, o sea, derechos naturales, y no ya derecho natural. Cabe afirmar que el iusnaturalismo antiguo y medieval enfatizó más bien la idea del derecho objetivo, el derecho natural como derecho objetivo, el derecho natural como norma, o bien normas que implican deberes, ¿verdad? Mientras que el iusnaturalismo moderno ha enfatizado más bien la noción de derechos subjetivos, es decir, de esa norma objetiva cabe inferir ciertos derechos subjetivos. Por supuesto, ambos conceptos son indisociables, son dos caras de una misma moneda. Si yo establezco el deber de no matar, por ejemplo, automáticamente surge el derecho a la vida de las potenciales víctimas del asesino de que se trate, ¿no? Que existe el deber de no matar implica que todos tenemos derecho a la vida. Es decir, derecho y deber son dos caras de una misma moneda. Pero es cierto que en distintas épocas se ha enfatizado más o menos una de las dos caras. Y lo que caracteriza a la modernidad jurídica es el énfasis en los derechos. Por eso el iusnaturalismo moderno se va a ir convirtiendo más bien en una teoría de los derechos naturales, es decir, de los derechos humanos. Y clásicos españoles como Vázquez de Menchaca o como Francisco Suárez, que en su obra no habla de derecho subjetivo, pero sí de ius utile naturale, pues representan un hito importante en ese proceso. Y así lo reconoció John Finnis, que es posiblemente el iusnaturalista vivo más relevante. Él, en su obra Natural Law and Natural Rights, reconoce que hay una divisoria de aguas en la historia del iusnaturalismo, y esa divisoria, objetivista hacia la antigüedad, subjetivista hacia la modernidad, coincide con la obra de Francisco Suárez. Bien, y otro terreno en el que los escolásticos españoles hicieron aportaciones prácticas muy valiosas fue, por supuesto, el de la ciencia económica naciente. Esto es algo más conocido. Últimamente, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto ha hecho una gran labor de divulgación, reivindicando las aportaciones de los clásicos españoles. Bueno, también otros actuales, como Alejandro Chafuen o como León Gómez Rivas, que está hoy con nosotros, ¿no? Pero mucho antes que ellos, o bastante antes que ellos, resultó relevante la intervención de una investigadora británica. Enfatizo lo de británica por razones que entenderán después si el tiempo alcanza. Y ella fue Marjorie Grice Hutchinson, que en su obra de 1952, la escuela de Salamanca, Lecciones sobre Teoría Monetaria Española, que ha sido reeditada recientemente por el Centro Diego de Covarrubias y Unión Editorial, pues exhumó las aportaciones olvidadas de los españoles del siglo XVI a la ciencia económica, valorando una serie de aspectos. Sobre la misma época lo hizo también Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, el gran economista austriaco, historiador de la economía, en su obra Historia del análisis económico, 1954. Es decir, aquí tenemos a una británica y a un austriaco redescubriendo tesoros intelectuales españoles que los propios españoles habíamos dejado caer en el olvido. Por tanto, a lo mejor no es verdad eso que ahora andan contando algunos, de que España es constantemente denigrada por los extranjeros, que los intelectuales de los otros países pues trabajan constantemente para denigrar España, para renovar la leyenda negra, etcétera, etcétera. Parece que no es cierto del todo si juzgamos. Volveré sobre esto después si el tiempo alcanza, que no va a alcanzar. Bien, entre las aportaciones económicas de los españoles, pues la más citada es la teoría del valor subjetivo, a la que aludió, me parece, antes Juan Ángel, y que suele mencionar Huerta de Soto, especialmente Diego de Covarrubias, de quien toma su nombre el centro Diego de Covarrubias, obispo de Segovia. Escribió aquello de, y cito textualmente, el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva,
sino de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación sea alocada. Así, por ejemplo, en las Indias el trigo se valora más que en España porque allí los hombres lo estiman más, y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es la misma en ambos lugares. Es decir, el valor económico de un bien no depende tanto de las cualidades intrínsecas, las cualidades objetivas del bien en cuestión, sino que depende de factores subjetivos como especialmente la demanda, el deseo, la necesidad de ese bien que se dé en la mente de las personas, ¿no? Luego, al final, el valor de un bien se juega en la mente de las personas, no en la naturaleza objetiva de ese bien. Y el precio va a depender sobre todo, por tanto, de la oferta y la demanda. La teoría rival es la teoría del valor objetivo, y la versión más utilizada de esta es la teoría del valor trabajo, según la cual el valor económico de un bien depende o debería depender de la cantidad de trabajo humano invertida en su obtención o en su fabricación. Pues bien, Adam Smith compartió, Huerta de Soto siempre insiste en esto, compartió este error, el error objetivista, la teoría del valor trabajo, un error en el que no habían caído nuestros clásicos españoles, y de Adam Smith pasó a Marx, porque Marx también comparte la teoría del valor trabajo y basa en ella toda su teoría de la plusvalía, es decir, su demostración torticera, en mi opinión, de cómo los empresarios explotan a los trabajadores, ¿no? Bien, ahora bien, leyendo a Grace Hutchinson, uno se da cuenta de que, tampoco las cosas son tan sencillas, en el sentido de que los antiguos y medievales hayan sido totalmente objetivistas y lo del valor subjetivo de los bienes haya sido un descubrimiento fulminante de Diego de Covarrubias u otros teólogo-economistas como Tomás de Mercado, Martín de Azpilicueta, etc. Realmente lo que ha habido a través de los siglos ha sido un constante esfuerzo por dilucidar el peso relativo de los factores subjetivos y objetivos en la determinación del precio de un bien. Esto es algo que cabe rastrear incluso en Platón y Aristóteles, a los que se suele descalificar como objetivistas, ¿no? Ellos creían el precio justo, el precio natural de los bienes. No es tan así, especialmente en Aristóteles. Y Santo Tomás, en su comentario a la Ética de Aristóteles, tiene un párrafo impresionante que no me resisto a leer. Escribe: lo que en realidad mide todo lo demás es la demanda, que incluye todos los productos en la medida en que, como cosas, están relacionadas con los deseos humanos, pues no reciben un precio de acuerdo con la dignidad de su naturaleza, porque en caso contrario, un ratón que es sensible valdría más que una perla que es inanimada, sino de acuerdo con la necesidad de su uso en los hombres. No es la dignidad ontológica de una cosa la que determina su valor económico, porque según eso, un ratón, que es un ser vivo, un ser sintiente, tiene más dignidad ontológica que una perla, que es un pedrusco. Sin embargo, es obvio que el valor de mercado de uno y otro son muy diferentes. De hecho, un ratón, que yo sepa, no tiene ningún valor de mercado. Bien, y la otra gran cuestión de la época en la cual van a terciar los clásicos españoles desde su saber teológico, bueno, hay muchas, pero digamos, la otra que ha sido más estudiada y más ponderada es, por supuesto, su participación en los debates sobre la legitimidad de la ocupación de América por los españoles. Entonces, más allá de las posturas defendidas por unos y otros, hay que enfatizar que el hecho mismo de que ese debate tuviera lugar es asombroso y es admirable. Es admirable la existencia del debate, porque no se ha dado nunca, o no se había dado hasta entonces al menos, en la historia, el hecho de que una gran potencia dudase de su derecho a prevalerse de su superioridad fáctica para apropiarse de nuevos territorios y someter a otros pueblos, ¿no? Eso era que se daba simplemente por supuesto. Recordemos el famoso episodio que evoca Tucídides cuando los embajadores de Atenas llegan a Melos
y tal, y les dicen que tienen dos opciones, o aliarse con los atenienses y pagar un tributo y tal, o ser exterminados o esclavizados. Y cuando los de Melos dicen que es injusto, dicen, no, ¿qué dice justicia? La justicia se da entre iguales. Si vosotros tuvieseis una potencia militar equivalente a la nuestra, habría que negociar, pero sois mucho más débiles que nosotros, esto es lo que hay y tal, ¿no? Bien, pues esa era la mentalidad, digamos, por defecto de la humanidad a través de los siglos, hasta que llegaron los clásicos españoles del XVI que afirmaron claramente que el hecho de que España fuese más poderosa que las muy atrasadas culturas precolombinas no daba automáticamente a España el derecho a anexionarse esos territorios o a colonizarlos, poblarlos, como queramos llamarlo, ¿no? Por ejemplo, Louis Hanke, norteamericano, se supone que tendría que estar haciendo leyenda negra, ¿no? Los anglosajones nos odian. No, Louis Hanke, en su obra Struggle for Justice, Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America, en los años 50, escribió: probablemente nunca antes o después un emperador en la cima de su poder ha ordenado que cesen sus conquistas hasta que se pudiera decidir si eran justas. Se refiere a la duda indiana, la famosa duda indiana de Carlos V en 1550. Tiene problemas de conciencia acerca de si es justo lo que los españoles están haciendo en América y emite un decreto el 16 de abril de 1550 que separe todo. Y es una orden seria, es decir, detiene expediciones que están en curso en ese momento en el Chaco, por ejemplo. Que separe todo, que tenemos que ponernos en claro, tenemos que llegar a una conclusión acerca de si tenemos o no derecho a hacer lo que estamos haciendo. Y entonces convoca la controversia de Valladolid, la Junta de Valladolid, 1550-1551, donde durante varias semanas Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas van a sostener un debate público con posturas contrarias. El debate va a quedar un poco en suspenso. Bartolomé de las Casas agota a todo el mundo, agota a su rival, agota a los jueces, a los árbitros, porque lee durante días enteros un memorial que ha preparado, tal. Al final, bueno, no tiene un resultado claro el debate, pero el hecho mismo de que se produjera es verdaderamente extraordinario. Y realmente los debates eran bien anteriores y se remontan al momento mismo del descubrimiento prácticamente, ¿no? Y ya digo, Francisco de Vitoria terció en ellos a través de sus reelecciones de Indis. Como sabemos, en fin, conocerán la mayoría de ustedes, en la reelección de Indis, Vitoria va pasando revista a posibles títulos de la conquista, es decir, argumentos invocables para justificar la colonización española de las Indias. Examina un gran número de ellos, descarta muchos, pero al final retiene algunos. Y entre los que descarta figuran las dos teorías medievales del poder universal, es decir, la que atribuye el poder universal al Papa, la teoría curialista de Ptolomeo de Luca, Gil de Roma, etc. Cristo entregó al Papa la plenitud o potestatis, la totalidad del poder temporal y espiritual. El Papa delega el ejercicio del poder temporal en los príncipes. Y por cierto, el Papa Alejandro VI, en 1493, en la bula Intercaetera, había actuado con arreglo a esta teoría, había actuado como señor del orbe, señor del mundo, que reparte continentes entre reyes, ¿no? En este caso entre los reyes de España y Portugal, la famosa línea que divide, en fin, que asigna África a los portugueses y América a los españoles. Bueno, pues Vitoria dice que el Papa no es competente para esto, porque no es el señor del mundo, no es cierta la teoría curialista, pero también descarta la teoría, digamos, universalista alternativa, medieval, que es la teoría del imperium. Hay un señor del mundo, pero no es el Papa, es el emperador. Es el titular del Sacro Imperio Romano-Germánico, supuestamente continuador de los viejos emperadores romanos a través de la Translatio Imperii, y que tiene una especie de supersoberanía sobre los reyes nacionales, ¿no? Por cierto, esta teoría fue defendida en el siglo XIV por Dante Alighieri. Dante Alighieri, en su tratado sobre la monarquía, publicado en 1313, también por otros como Engelberto de Atmont. O sea, que Dante Alighieri era una especie de globalista. Ahora que se habla tanto de globalismo y tal, el peligro de un Estado mundial, Dante
bueno, toma la idea aristotélica de la sociabilidad natural del hombre, que le lleva a agruparse en unidades sociales cada vez más amplias, cada vez más complejas, la familia, la tribu, el clan, la ciudad-estado, el estado-nación. Bueno, pues el término natural de eso sería un Estado mundial o una república mundial, que tendría la ventaja de que desaparecerían las guerras, porque las guerras consisten siempre en enfrentamientos entre unidades políticas. Por lo tanto, si hay una sola unidad política, ya no, teóricamente no habría posibilidad de guerras, a no ser que aparezcan extraterrestres en plan hostil. Bien, entonces, un dato interesante a retener, ahora que se habla tanto de globalismo y a menudo convirtiéndolo como un chivo expiatorio, la causa de todos nuestros males actuales. Bueno, el gran poeta de la cristiandad medieval fue una especie de globalista, ya que defendía la teoría del imperium. Y bueno, también Francisco de Vitoria lo fue a su modo, porque escribe en cierto momento: totus orbis est aliquo modo una res publica. Es decir, el globo en su conjunto, el planeta en su conjunto, es de algún modo una sola república, una sola comunidad política. No es que Vitoria niegue la autoridad de los reyes nacionales, pero sí está diciendo que la fraternidad universal entre los hombres, la dignidad humana compartida por todos los hombres, como él sostiene en relación a los indios, apunta en esa dirección, apunta hacia una convergencia futura en algo así como un estado cosmopolita, ¿no? La misma idea que encontraremos después en Kant en su opúsculo sobre la paz perpetua. Bien, decía, Vitoria descartó algunos títulos, pero dio por buenos otros, confirmó otros. Y el más significativo de los que aprueba es el famoso ius communicationis, el derecho de comunicación. Mi maestro Antonio Pérez Luño, en su obra La polémica del Nuevo Mundo, sostuvo que los 5 o 6 títulos reconocidos por Vitoria son todos ellos reconducibles al ius communicationis, o interpretables como casos particulares de ese título matriz, ¿no? El ius communicationis, además, tiene un sabor protoliberal, ya que en realidad estamos hablando de la libertad de comercio. Lo que dice Vitoria es que los españoles tienen derecho a comerciar, tienen derecho a emprender en las Indias, tienen derecho a aprovechar los recursos, a abrir explotaciones mineras, coger perlas en el mar, etcétera, etcétera. Y de esa forma están incorporando a las culturas indígenas al intercambio mundial, a la red mundial de intercambios, ¿no? Hay como un imperativo de globalización. No tienen derecho a permanecer desconectados de la historia como han estado durante 15.000 años. Tienen que incorporarse al sistema total. Y si se resisten, pueden ser obligados a ello. Leo un párrafo para que se vea que no me invento nada. Ni sus príncipes pueden impedir a sus súbditos que comercien con los españoles, ni por el contrario, los príncipes de los españoles pueden prohibirles el comerciar con ellos. Si es lícito a los demás extranjeros extraer el oro de las tierras comunes o de los ríos, o pescar perlas en el mar, no pueden los bárbaros impedírselo a los españoles. Libertad de comercio, libertad económica como el principal argumento para la presencia española en las Indias. Otros títulos, como digo, serían de algún modo reconducibles a este. Vitoria no considera que los indios sean culpables de paganismo, por ejemplo. Sería absurdo, no han recibido la revelación, no pueden ser cristianos. Tampoco son culpables de rechazar la predicación, en el sentido de no convertirse inmediatamente. No se les puede acusar de contumacia en el paganismo si los misioneros no consiguen convencerles de buenas a primeras. Todo dependerá mucho, además, de si los españoles llevan o no una vida ejemplar en las Indias, dice Vitoria. Me parece que la evangelización será mucho más eficaz si los españoles dan ejemplo de lo que predican, y me parece que no es así, más o menos, viene a decir Vitoria. O sea, solo en el caso de que los caciques indígenas
impidan la predicación, ataquen a los misioneros o bien ataquen a los primeros indios que se han convertido, solo entonces está legitimada la intervención militar española para garantizar ¿qué? Para garantizar la libertad de predicación, o sea, la libertad religiosa, en cierto modo, la libertad de comunicación religiosa, ¿no? Bien, ahora no todos los argumentos usados en aquel gran debate sobre la conquista resultaron tan, no sé cómo decirlo, tan protoliberales o tan bien sonantes desde el punto de vista moderno. Hubo otros que lo fueron mucho menos, y uno de los casos prototípicos es, por supuesto, Juan Ginés de Sepúlveda, el rival de Bartolomé de las Casas en la controversia de Valladolid. En su obra Demócrates Alter, Ginés se sirve de la teoría aristotélica de la superioridad natural de los griegos sobre los bárbaros, una teoría que usaba Aristóteles para justificar la esclavitud, la esclavitud de los bárbaros. Escribe Ginés: es natural y beneficioso el dominio del alma sobre el cuerpo, de la razón sobre el apetito. Por la misma razón, el marido tiene dominio sobre su esposa, el adulto sobre el niño, el padre sobre el hijo. En una palabra, los superiores y más perfectos sobre los inferiores y más imperfectos. Y esta misma razón vale para los demás hombres en sus mutuas relaciones, pues de ellos hay una clase en que unos son por naturaleza señores y otros son por naturaleza siervos. Y añade después: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre esos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos. Y en otro lugar: compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio y magnanimidad con las de esos hombrecillos humúnculi en los que apenas se pueden encontrar restos de humanidad. Bien, algunos llaman racistas a estas razones. No creo que quepa hablar de racismo. El racismo es una idea moderna, es una idea del siglo XIX. El racismo consiste en trazar una correlación entre las razas humanas y una jerarquía de virtudes o de talentos, ¿no? De tal forma que el color de la piel predetermine las cualidades morales e intelectuales. Y no es esto lo que está diciendo Ginés de Sepúlveda. Yo creo que está hablando de un retraso cultural tan abismal que implica inferioridad de los indígenas respecto a los españoles, y esa inferioridad por sí misma justifica la conquista. Los españoles tienen que conquistar aquello para precisamente civilizar, ya que se trata de atraso cultural. Ese atraso cultural es remediable a través de la colonización, ¿no? Si fuese racista, pensaría que como pertenecen a una raza inferior, pues no merece la pena intentar civilizarles, porque son tontos. No es eso lo que dice Ginés. Dice: precisamente porque no hay inferioridad natural relativa a la capacidad, sino solo atraso cultural, precisamente por eso hay que ocuparlos para evangelizarlos, civilizarlos. Son dignos de evangelización y aptos para la evangelización. Esto lo dijo Alejandro VI desde 1493. Desde el mismo descubrimiento, dice Alejandro VI, dice: estos bárbaros que van desnudos y tal parecen muy primitivos, pero parece que son aptos para recibir la fe católica. Es decir, nada impide que puedan entender la predicación, etc. Es decir, no hay racismo en el siglo XVI, a mi modo de ver, ¿no? Bien. Me quedo sin tiempo y hay una idea que querría remachar. Y es que, como estamos viendo, hemos visto un poco con esta contraposición de textos de Vitoria y Ginés de Sepúlveda, lo que tenemos es una realidad muy compleja y un panorama intelectual, filosófico también muy complejo en el siglo XVI, en relación con el cual están de más las grandes simplificaciones de brocha gorda, sean de un signo o sean de otro. Ni todo fue blanco ni todo fue negro, lo que hubo fue una gama muy compleja de grises. Y digo esto, mejor me meto en un charco, pero me parece que en los últimos tiempos, so capa de lucha contra la leyenda negra, y era necesaria esa lucha, porque la leyenda negra es injusta y es panfletaria y está llena de falsificaciones, ¿no? Pero so pretexto de lucha contra la leyenda negra, estamos cayendo en la tentación, por otra parte, viejísima tentación de la leyenda dorada, es decir, de responder a la leyenda negra con una nueva
mito de signo inverso. Entonces los españoles habríamos sido el pueblo más generoso de la historia, que por puro celo apostólico, sin ningún interés, por supuesto, por las riquezas del nuevo continente, pues habríamos ido allí a exponer nuestras vidas para salvar almas y ganar almas para la Iglesia. No, pues mire usted, no. Es decir, los españoles se tomaron muy en serio la evangelización, pero no fue la evangelización la única motivación de la empresa colonial, ¿no? A mí me encanta en este asunto la posición de Julián Marías. Julián Marías en su libro España Inteligible, cuando hace su diagnóstico, su análisis sobre 3 posturas posibles del español frente a la leyenda negra. Por cierto, y me sabe mal citar a una persona que no está aquí para defenderse, para contraargumentar, pero cité esto de Julián Marías ante Marcelo Gullo, que está muy de moda ahora, va dando conferencias por todas partes, y bueno, se puso como una fiera, la verdad. ¿Qué dijo Julián Marías? Mejor leo el texto y así no tergiverso. Podríamos hablar, en primer lugar, de los contagiados por la leyenda negra, los que han creído en su verdad. Es decir, los que se tragan, los que se creen la leyenda negra, ¿no? Son los españoles que han vivido o viven en estado de depresión histórica. Un segundo grupo es el de los indignados, los que han rechazado la difamación como tal, de manera absoluta y sin matices, los intolerantes, defensores a ultranza de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, y con demasiada frecuencia, por añadidura, despreciadores de lo ajeno. Solamente algunos españoles han escapado a estas 2 actitudes, los que se han conservado libres frente a la leyenda negra, sin aceptarla ni hacerle el juego de la falta de crítica, sin responder tampoco con la cerrazón y otra forma de intolerancia, los que en suma han permanecido abiertos a la verdad. Es decir, tenemos los 3 grupos de los que se creen la leyenda negra y por tanto caen en un estado de depresión histórica, España como un país fallido, un país que es un error. Después tenemos el segundo grupo de los que por superreacción frente a la leyenda negra caen en la leyenda dorada y también en la tentación de fabricar nuevas leyendas negras contra los países rivales, leyendas negras anglófobas, francófobas, antiamericanas, etc. Y el tercer grupo, el que yo considero, igual que Marías, más razonable, es el de los que quieren permanecer libres frente a la leyenda negra, ni tragarse las mentiras leyendanegristas, ni responder a ellas con nuevas mentiras leyendas rosistas o xenófobas, ¿no? Y sobre todo por 2 cosas. Primero, por ética intelectual, es decir, porque los intelectuales debemos interesarnos por la verdad, no por propaganda nacionalista, ¿no? El problema de este juego de acción y reacción es que se termina despreciando la verdad y se convierte la historiografía en un campo de batalla propagandístico, nacionalismo histórico. Orwell escribió cosas muy interesantes sobre el nacionalismo histórico. Por ejemplo, tengo aquí este texto sobre... Bueno, no lo encuentro y no quiero... Sí, las acciones se consideran buenas o malas no por sus méritos, sino según quién las lleve a cabo. Y parece que no haya ultraje, la tortura, la toma de rehenes, los trabajos forzados, los encarcelamientos en juicio que no cambie de color moral cuando ha sido cometido por nuestro bando. Es decir, lo que importa no es la materialidad de las acciones, sino quién las cometió, ¿no? Y lo que importa es defender a nuestro país, caiga quien caiga, my country, right or wrong. Yo reniego del my country, right or wrong. Yo no quiero nacionalismo histórico. A mí me interesa la búsqueda de la verdad, no la propaganda. Y en alas de esta ola antileyenda negrista, pues se llegan a decir falsedades como que en la América española no hubo esclavitud. Eso se lo he oído yo a varios, que no hubo esclavos porque Isabel la Católica lo prohibió en su codicilo de 1504, el testamento de 1504. Isabel la Católica pidió a Juana la Loca, a Fernando el Católico, que se tratara bien a los indios, pero la institución usada para repartir a los indios, para canalizar la civilización de los indios, fue la encomienda, como saben ustedes, y la encomienda es una institución de tipo neofeudal, de inspiración neofeudal, en la que el encomendero más o menos asume el papel del señor feudal y los indios de siervos de la gleba. Hay obligaciones recíprocas, el señor, el encomendero, tiene que velar por la evangelización de los indios, por su defensa militar, etcétera, pero los indios tienen que trabajar para el encomendero. Y esto degeneró muchas veces
en abierta explotación. Si la población cayó de manera tan drástica, porque se hundió la población indígena en las primeras décadas de presencia española, fue en gran parte por el choque vírico, las enfermedades frente a las cuales los indios no estaban inmunizados, etcétera, pero también por la explotación en esas primeras décadas. Todo tendió a mejorar con el tiempo, y eso hay que decir en favor de la América, en fin, de la labor española en América, que la evolución fue siempre hacia mejor, pero hubo situaciones muy duras en los primeros tiempos. De hecho, recordemos aquel famoso sermón de Fray Antonio de Montesinos en Santo Domingo: ¿cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais se os mueren, o por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? Bartolomé de las Casas exageró muchísimo, era un panfletista, inventó muchas mentiras en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, convirtiéndose en el pilar fundamental de la leyenda negra. El pilar más importante de la leyenda negra son autores españoles que dijeron mentiras sobre España. El más influyente quizás Bartolomé de las Casas, pero uno que no decía mentiras, uno que ya terminó, uno que fue muy respetado tanto por sus contemporáneos como por la historiografía posterior, Fray Toribio de Benavente Motolinía, uno de los primeros 12 franciscanos que llegaron a México en 1524 para catequizar a los indios. Bueno, pues él habla de las 10 plagas, inspirándose en las plagas de Egipto, las 10 plagas que tuvieron que sufrir los indios en las primeras décadas de presencia española. Leo, y ya termino con esto, y además solo un fragmento. La cuarta plaga fue la de los calpixques, o estancieros y negros, que luego que la tierra se repartió, los conquistadores pusieron en sus repartimientos y pueblos a ellos encomendados, para cobrar los tributos y para entender en sus granjerías. En los años primeros eran tan absolutos estos calpixques en maltratar a los indios y encargarlos y enviarlos lejos de su tierra y darles muchos otros trabajos, que muchos indios murieron. La quinta plaga fue los grandes tributos y servicios que los indios hacían. Los indios, con el gran temor que cobraron a los españoles, daban cuanto tenían, mas como los tributos eran tan continuos, para poderlos cumplir, vendían los hijos y las tierras a los mercaderes, y faltando de cumplir el tributo, hartos murieron por ello, unos con tormentos y otros en prisiones crueles, porque los trataban bestialmente. La sexta plaga fue la de las minas de oro, que los esclavos indios que hasta hoy en ellas han muerto no se podrían contar. A estos abusos respondía la corona española con legislaciones admirables como las leyes de Burgos, las leyes de Indias, las leyes nuevas de Indias de 1542, las primeras leyes sociales de la historia. Es cierto, y esto hay que apuntarlo en el haber de España sin ninguna duda. Lo que pasa es que la aplicación de esas leyes admirables era muy desigual según la época,